Entonces, vamos al capítulo 7 de Mateo una vez más. Y leamos la escritura otra vez. ¿Qué pudiéramos decir a favor de eso? Que mientras la leamos, ¿no es cierto?, con el deseo, con el propósito que ella traiga bendición a nuestra vida, así va a suceder. Así es que en el nombre del Señor les invito para que, puestos en pie ustedes ahora, leamos una vez más la palabra de Dios. Ustedes me acompañan ahí, ¿eh? Leamos juntos, entonces, desde Mateo 7, desde el 24 al 27. Eso fue lo que leímos recién, ¿no? Una vez más, dice así en el nombre del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, la prueba y la crisis de la fe. Lo primero que diremos, ¿no es cierto?, es que esto de probar con eficiencia o dar testimonio de que nuestra fe, ¿no es cierto?, está, diríamos, en el punto que Dios quiere que esté, no es una cosa extraña. En las Escrituras hay bastantes referencias, ¿no es cierto?, acerca de eso. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está en crisis? ¿Puede ser probada con validez? Nuestra fe es una fe hoy eficaz. ¿Puede dar usted testimonio de eso o de una o de otra cosa? Pero leamos en las Escrituras versículos relacionados con eso. Primero a los Corintios, en el capítulo 2, primero a los Corintios 2. Como decíamos, la Escritura es abundante en referencias, ¿no es cierto?, a este tema. ¿Cómo comprobar o cómo dar muestras eficientes de que nuestra fe está bien, de que estamos viviendo una fe sana, de que estamos participando en una iglesia sana espiritualmente hablando? Capítulo 2 de 1 Corintios, en el versículo 5 dice: para que vuestra fe, la fe de los creyentes, la fe de los que están en la iglesia, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Ninguna cosa, ¿no es cierto?, que no sea el poder de Dios, que tiene una inmediata relación con un suceso que naturalmente a todos nos ha sucedido, los creyentes, ¿no? Eso es evidente también, que debemos dar testimonio de que sí hemos nacido de nuevo, que sí hemos creído en el Señor, y que por ese motivo, ¿no es cierto?, nuestra fe entonces es una fe bíblica, una fe en Cristo. Tenemos vida en Jesús, tenemos una nueva vida. Otro pasaje relacionado con la eficacia de nuestra fe. Primera carta también del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hace referencia a esto que estamos enfrentando hoy una vez más. Capítulo 1, versículo 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego. El oro es probado con fuego.
Pero nuestra fe, dice, sea hallada, luego de ser probada por la palabra de Dios también, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Inmediatamente aquí, ¿no es cierto?, hacemos la asociación de que el día de Jesucristo, su manifestación, ¿no es cierto?, se refiere naturalmente al día en que Él o la iglesia o su iglesia hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, como lo explica también la Biblia, para dar cuenta de nuestras obras y para que nuestra fe sea allí probada. Nuestro anhelo, ¿verdad?, es que nuestra fe resista toda prueba y que podamos estar en pie delante del Señor ese día cuando seamos probados, pues tendremos que dar cuenta de eso. Nuestra fe entonces no es solamente, como lo hemos venido escuchando de la Escritura, conocimiento intelectual, es también accionar. Podemos mirar ahí el pasaje de Mateo 7, ¿no es cierto?, cuando habla acerca de esta realidad de estas dos personas que actúan de manera distinta, ¿verdad? Uno dice que fue considerado y que es considerado un hombre prudente por cómo actúa. El otro es un insensato también por lo mismo. De tal manera que pudiera ser, ¿no es cierto?, que nuestra fe fluctúe o sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, contraria a lo que son los propósitos de Dios. Pero la gloria, la honra es para Dios porque su gracia es mayor, como cantamos. Y una de las cosas, queridos hermanos, que han venido dándose en este último tiempo, por eso es que decimos que después de este tiempo hermoso en el que hemos estado participando de estas exposiciones de la palabra de Dios concerniente a lo magistral de la enseñanza del Señor, a lo más grande que podemos haber escuchado nosotros, una de las cosas que se distinguen aquí, ¿no es cierto?, es el tremendo amor de Dios, su paciencia, su bondad, que por un lado, ¿no es cierto?, Él no quiere, dice, que ninguno perezca. Pero al mismo tiempo ese mismo concepto podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual, a cómo ha ido nuestro desarrollo. Él no quiere que perdamos el fruto, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho hasta ahora, de tal manera que nuestra fe pueda ser una fe que resista la prueba. Así que nos advierte de manera constante del cuidado, ¿no es cierto?, de no ser quizás excesivos en confiar demasiado, ¿no es cierto?, en que nuestra religiosidad, la forma que cada uno tiene de cómo participa en la iglesia ya es suficiente. Al contrario, la Biblia dice, no solo el que me oye, sino también el que hace aquello que ha oído. Eso es. El que me oye y hace estas cosas, ¿no es cierto?, le compararé como un hombre prudente, como un hombre sabio, como un hombre inteligente. Pero al contrario, ¿no es cierto?, el que me oye y no las hace, ese es el problema, ¿no? Ahí está la gravedad de este tema. Y si el Señor lo está haciendo con frecuencia, reiteradamente, repetitivamente, ¿no es cierto?, porque se nos ha hablado durante los últimos domingos sobre esto mismo. Sin embargo, ¿no es cierto?, no ha sido tiempo perdido. Por eso es que confiamos en Dios que después de este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, todos saquemos un tremendo provecho, ¿no es cierto?, y no nos conformemos nosotros solamente con haber oído, sino también estar haciendo, estar obrando, estar llevando a cabo esta obra que tiene esos dos aspectos, oír y hacer. Entonces, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, este hombre que es un referente, estaba leyendo por ahí, no alcancé a leer toda su exposición del pastor Matthew Henry, ¿no es cierto? Él dice que este hombre, Pablo, aunque es tan especial, sobresaliente, un instrumento escogido, ¿no?, llamado a ser ministro de los gentiles, a llevar la palabra de Dios a donde no había
sido llevada antes a estar delante de los reyes, el mismo da testimonio delante del rey Agripa. Pero Matthew Henry dice que la conversión de Pablo no es distinta a la suya o a la mía. Él dice que obró el mismo Espíritu, él dice que fue el mismo Señor. De tal manera, ¿no es cierto?, que el ministerio de Pablo, que fue tan sobresaliente, perfectamente, ¿no es cierto?, puede ser como el nuestro, guardando a lo mejor las proporciones, pero no hay mucha distinción en eso. Y es el mismo apóstol refiriéndose, ¿no es cierto?, a su función como todos nosotros, que nos toca desempeñarnos. Recuerdo siempre ese pasaje también de Pablo a los Efesios cuando él habla acerca de lo que somos nosotros, miembros de la iglesia. Dice que él nos puso a cada uno de nosotros en su iglesia como él quiso. Fue su deseo, él nos trajo acá y no nos llevó a otro lado porque él tenía naturalmente un propósito con nosotros. Y él está llevando a cabo ese propósito a través de un elemento tan importante, ¿no es cierto?, como es el que señala aquí la Escritura en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer acerca del elemento que proviene de Dios, ¿no es cierto?, y que hace posible que un hombre o una mujer, ¿no es cierto?, a Pablo el Señor le apareció camino a Damasco, ¿no es cierto?, y interrumpe su vida que él lleva. También debe suceder exactamente lo mismo con nosotros. ¿Y cómo ocurre eso? Dice primero los Corintios 15, porque yo soy, dice Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, o a pesar de eso, por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Él ahora está pensando, ¿no es cierto?, en la función, en la tarea que Dios le ha asignado, en esa condición tan especial. Y Pablo le está atribuyendo a Dios toda la gloria para que él, ¿no es cierto?, y todos los redimidos por esta misma gracia, seamos capaces de llevar adelante nuestra función donde el Señor nos ha puesto. Pero dice, por la gracia de Dios, y no por otra cosa. Para eso, dice Pablo también, ¿no es cierto?, que nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría de hombres. Es a lo mejor interesante, importante, ¿no es cierto?, que suceda en nuestro corazón, en nuestra mente, un hecho tan interesante como es, ¿no es cierto?, cambiar de manera de proceder. Pero todo aquello es otorgado naturalmente por la gracia de este Dios maravilloso. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Bueno, aquí en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, hay esos dos elementos que Pablo menciona aquí. No solamente la gracia de Dios, ¿no es cierto?, obrando en él para moverlo a ser una persona diferente, sino ahora él es un siervo de Dios, ¿no es cierto?, que está llevando a cabo una labor importante en el medio donde a él le toca vivir. Eso es lo que el Señor nos reclama o nos advierte que estemos haciendo en el Sermón del Monte, ¿no? El que me oye y hace, le llamaré un siervo o un hombre prudente, una mujer prudente. Al contrario, ¿no es cierto?, el que me oye y no hace como ha oído, será llamado insensato. Entonces, hoy tenemos que agradecer a Dios, queridos hermanos, por esta realidad tan especial, ¿no es cierto?, que nos pone en esta condición, ¿no es cierto?, que como hijos suyos podamos dar pruebas, ¿no es cierto?, pruebas evidentes que nuestra fe no está en crisis, que estamos viviendo una fe eficaz, una fe fructífera, una fe, ¿no es cierto?, que no está vanidosamente pensando en que nuestras obras son las que nos llevan al cielo. Al contrario, ¿no es cierto?, estamos pensando en que lo que estamos haciendo es producto de aquella fe preciosa que el Señor ha puesto en nuestros corazones, nada más.
y lo hacemos para la gloria de su nombre. Siguiendo en esto de esta gracia maravillosa, ¿no es cierto?, que obra en la vida de los creyentes, otra vez el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, y el versículo 17 dice, ya él como un hombre experimentado en esto, ¿no? Él está escribiendo a los hermanos de Éfeso para que tengan esa visión. Cuando él estaba frente al rey Agripa, él cuenta su experiencia y le dice, oh rey, le dice, yo no fui rebelde a la visión, yo no fui rebelde a lo que Dios quería que yo hiciese. Entonces, como él se humilló, a lo mejor contrariamente a lo que él venía haciendo, era un hombre con mucha potestad, era un hombre con mucha autoridad, sin embargo, ante Dios él, diríamos, abdicó o abjuró o renunció, ¿no es cierto?, a todas esas cosas y se inclinó por obedecer al Señor. Entonces ahora lo mismo él está diciendo a sus hermanos, a los que él está enseñando. Le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, como los que oyen y no hacen. Porque ese es el tema. Yo diría que nadie está tan indispuesto a no hacer la voluntad de Dios como para negarse rotundamente. La gran mayoría, ¿no es cierto?, admiten que es importante creer en Dios, pero se quedan muchas veces en eso, ¿no es cierto?, y no toman el siguiente paso, la siguiente responsabilidad, el comprometerse realmente, ¿no es cierto?, no sé por qué, por algún temor, como que si hubiera algo que perder. Al contrario, somos más que vencedores en eso, hermano. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. En la vanidad de su sentido. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que todas esas reducciones, esas cosas que de repente se me ocurren a mí que están bien, pero que no están bien porque son de mi propia imaginación, sabiduría de hombre, como dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté basada en sabiduría de hombres, para que nadie resuelva en un círculo cerrado, ¿no es cierto?, en sí mismo, qué es mejor para su vida. Lo mejor para nuestra vida, ¿no es cierto?, es lo que la Escritura recomienda. Lo mejor para su futuro, ya sea joven usted o mayor, es que pueda naturalmente aceptar, ¿no es cierto?, que el Señor tiene soberanía y tiene potestad sobre usted. Y de esa manera nos sujetaremos todos a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 es otro pasaje interesante sobre cómo actúan, ¿no es cierto?, las personas frente a Dios y su deseo de vivir en una fe eficaz, una fe bíblica. Romanos capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando de su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. El deseo de Dios, hermano, es que recapacitemos. El deseo del Señor es que tomemos en cuenta sus mandamientos. El que tiene y guarda mis mandamientos, dice el Señor, aquel me ama realmente. No puede alguien decir yo amo a Dios, ¿no es cierto?, y vivir una vida separada de Él. Por eso todo esto, ¿no es cierto?, de que el Señor
habla tan insistentemente, tan, diríamos, repetitivamente, ¿no es cierto?, de sus mandamientos, de su voluntad, y usa, especialmente en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, él usa parábolas, metáforas. La primera, ¿no es cierto?, es que encontramos en Mateo 7:13. Y vamos a leerla porque para tener una idea exacta, ¿no es cierto?, de lo que la Escritura dice, es mejor tomarlo desde la Biblia misma. Esta es la primera metáfora que usa el Señor, la primera ilustración, la primera parábola. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermano, si tuviésemos que interpretar esto de que muchos entran por ella, a lo mejor nos estamos imaginando que son todas aquellas personas que realmente no conocen al Señor y que no están aquí en esta tarde. A lo mejor a ellos les atribuiríamos nosotros que entran por el camino ancho o por esta puerta espaciosa. Pero el Señor está hablando a la iglesia y muchas veces somos nosotros los que rechazamos, ¿no es cierto?, esta propuesta del Señor a entrar por la puerta estrecha y preferimos la otra alternativa. Por eso es que el Señor, ¿no es cierto?, habla en parábolas, y las parábolas, dijo el mismo Señor, que no la entenderían todos. Estaban hechas, ¿no es cierto?, para que aquellos que habían sido llamados por Dios con un propósito las entendieran. Así que seguramente aquí, ¿no es cierto?, después de esta noche, alguien que sienta que había estado en contra de la voluntad de Dios, no entrando, no queriendo entrar, no queriendo aceptar el deseo del Señor, pudiera reaccionar de manera distinta. El deseo de Dios es que todos los que aquí estamos hayamos entrado por esta puerta estrecha. ¿Por qué es estrecha? Porque todos nuestros pensamientos, todos nuestros egoísmos, todas nuestras costumbres deben quedar fuera al entrar por esta puerta, ¿verdad?, y someternos nada más que a la voluntad del Señor. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare encontrará todo, tendrá todo lo que necesite en la vida. Entonces no hay duda con respecto a eso. Una segunda metáfora que el Señor utiliza en el mismo capítulo, ¿no es cierto?, es la del árbol bueno y del árbol malo. Dice: así todo buen árbol, un poquito más arriba, versículo 16, dice que los creyentes, haciendo otra forma ilustrada del Señor aquí, ¿no es cierto?, dice que serán conocidos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, hermanos, dice, todo árbol, todo creyente, ¿no es cierto?, que es comparado con un árbol bueno, ¿qué frutos lleva? Frutos buenos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos. Mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Es drástico, sin duda que lo es, ¿no? Pero en medio de toda esa drasticidad, en medio de toda esa, diríamos, fuerza con que Dios nos habla a través de su palabra,
podemos también apreciar su amor y su misericordia. Por eso es que Pablo dice, ¿no es cierto?, que aquí lo que Dios espera es que nosotros nos arrepintamos de la actitud que estamos teniendo con respecto al Evangelio. Probablemente no está en juego nuestra salvación, probablemente somos hijos de Dios, pero no estamos actuando como cristianos, ¿no es cierto?, en todo el sentido de la palabra. Versículo 24. Cualquiera pues, que fue lo que leímos antes, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Estimados, yo creo que nuestra construcción, nuestro edificio, o lo que somos nosotros en la vida espiritual, cristiana, como parte de la iglesia, en algún momento, ¿no es cierto?, es probada nuestra calidad de construcción, si está bien cimentada. Aquí hay dos casas, aquí hay dos construcciones exactamente iguales, a lo mejor externamente se ven muy parecidas, ¿cierto?, pero lo único que las hace distintas es su fundamento. Una está construida sobre la peña y la otra sobre arena. En el último caso, ¿no es cierto?, fue una construcción lo más rápido posible, como alguien dijo en la semana pasada, no se consulta ningún plano, ningún profesional supervisó si estaba bien o mal. Simplemente lo que queríamos, ¿no es cierto?, es tener luego la casa. Pero no ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ahondemos, ¿no es cierto?, aunque sea el terreno más apropiado, ahondemos hasta encontrar la roca, ¿no es cierto?, que simboliza a Cristo, y allí fundar nuestra fe, allí fundar nuestra habitación espiritual, allí cimentar nuestra fe, de tal manera que cuando vengan vientos, cuando los ríos se desaten con ímpetu en contra de esa casa, ¿no es cierto?, la casa resista. En el caso, ¿no es cierto?, de estar construido sobre la arena, dice la Biblia que aquella casa quedó hecha ruinas. Así es cualquier vida, ¿no es cierto?, de una persona que no considera necesario o importante la vida con Cristo. No, así estoy bien, yo me voy a quedar así tal cual, voy a ir a la iglesia, voy a hacer lo que pueda, entre comillas, ¿no es cierto?, pero eso no servirá de nada. Pues dice la Escritura, ¿no es cierto?, que muchos en aquel día, Señor, tú sabes que yo era miembro de la iglesia o asistía con frecuencia, estaba por allí. Pero ¿qué dirá el Señor? No te conocí, Nunca tuvimos una relación personal, y si lo dice el Señor es porque Él conoce, ¿no es cierto?, de lo que está hablando. Claro, es el Señor el que está dando su diagnóstico. Es el Señor el que está diciendo, no te conozco. No te conozco como uno de mis hijos. No te conozco como un hombre o una mujer prudente. Para mí tú eres un insensato, porque has menospreciado mi benignidad, mi bondad, mi amor, mi afecto por ti. ¿Se imagina usted que cuando el hombre rechaza el Evangelio, cuando rechaza la salvación, está menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz? Eso está haciendo. Entonces, tiene que ver, hermanos, profundamente con nuestra situación de nuestra alma, como dijo alguien, aquí y ahora. Usted debe considerar, ¿no es cierto?, ahora. No debe postergar, ¿no es cierto?, esta situación con su Dios, con mi Dios. Y esto es para todos, hermanos. Todos debemos hacer este ejercicio. Debemos naturalmente buscar la forma, ¿no es cierto?, de establecer sin que haya ninguna duda de ninguna naturaleza, ¿no es cierto?, de que nuestra fe realmente es una fe genuina. Un pasaje que quiero leer para luego concluir, hermanos, y tener un tiempo de oración al Señor, es el que está aquí
registrado en la carta o en la epístola universal de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dice, versículo 2, leamos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. El versículo 12. Bienaventurado, dice, el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir la tentación, ¿no es cierto?, de continuar nuestra vida al margen del Evangelio, porque alguien supone, ¿no es cierto?, que así se pueden dar las cosas, es un error. Que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, que nuestra fe sea el resultado de haber entendido la palabra de Dios, y como dijimos al comienzo, hermanos, es nuestro anhelo de que las Escrituras, de que la palabra de Dios, que la enseñanza de todo este tiempo pueda haber hecho un cambio grande, importante en nuestra vida, de tal manera que no sigamos a lo mejor pensando superficialmente, ¿no es cierto?, que el Evangelio no es más de lo que yo he logrado entender. Sigamos en el deseo de Dios de escudriñar las Escrituras hasta que lleguemos a tener una fe eficaz, una fe cabal, ¿no es cierto?, que nos permita realmente glorificar a Dios y decir que su gracia es mayor también en este sentido con nosotros. Dios nos bendiga, queridos hermanos.